las doctrinas distintivas del movimiento adventista del séptimo día, como es el sábado, la ley de Dios, justificación por la fe, el santuario celestial, la purificación del santuario, la no inmortalidad del alma, ¿verdad? Estas grandes doctrinas son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los 7 pilares. Y todo lo que minimice los 7 pilares viene de parte de Lucifer y no tenemos nada que hacer ahí. Es que esto es duro. Bueno, pues si es duro, entonces puedes, si tienes la libertad de ir a engrosar las filas del ejército enemigo. El mensaje adventista, hermanos, no es para niños y niñas espirituales. ¿Me explico? Pero sí lo pueden dar niños y niñas físicos que den su corazón a Dios. Y aquí hay niños y niñas. Amén. Pero no es para niños y niñas espirituales que bajen la guardia ya. Ya llevamos 3 años como sostén propio y ya me cansé. Estar hablando lo mismo. Y algunos han dicho, es que es estar hablando lo mismo, hermano. Bueno, si tú no trabajas, estás hablando lo mismo. Pero si tú trabajas, hablas lo mismo, pero a diferentes personas. Amén. A diferentes personas. Es una verdad que tiene que ser compartida a todo el mundo. Por eso el mensaje lo trae. Así es. A toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Sí. Miren, si un soldado dijera, yo siempre estoy luchando por mi país. Estoy cargando el mismo fusil. Pues ¿qué quiere entonces? ¿Quiere cargar una escoba? ¿Quiere ser soldado de otro país? No, hermano, este mensaje es para gente madura que entiende que está en una guerra final del gran conflicto. Y si no quiere estar en esta guerra, vaya y siéntese en una banquita en su iglesita allá en el AR y escuche que los árboles se mecen. Así ves. Bien, entonces ya entendimos quién es el rey de Babilonia. En base a eso, entonces viene nuestro estudio. ¿Está bien? En base a eso viene nuestro estudio. Incluso, si alguien está notando, Conflicto de los Siglos, página 641, dice: para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. Esto es cuando ya viene la desolación final. Satanás es tomado por 1000 años. El profeta dice: acontecerá en aquel día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción y de la dura servidumbre con que te ha hecho servir. Entonarás ese cántico triunfal respecto del rey de Babilonia, que aquí representa ¿a quién? A Satanás. Y dirás: ¿cómo han cesado de sus vejaciones el opresor? Jehová ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio, el cual hería a los pueblos en saña con golpe incesante, hollaba a las naciones en ira con persecución desenfrenada. ¿A quién representa? ¿El rey de Babilonia? La hermana Juan lo dice: a Satanás. A Satanás. Por eso el mensaje adventista, hermanos, es un mensaje odiado, un mensaje puro. Ahora, si usted quiere andar con su esa cosa de parches, de masón, si quiere andar de masón, de conquistador, tiene la libertad de hacerlo. Pero, hermano, usted no entiende entonces el mensaje de los 3 ángeles. Bienvenida. Bienvenida, los clubes. Y entonces ahorita precisamente vamos a entrar hacia allá. Entonces ya conocimos bíblicamente quién es el rey de Babilonia, es Lucifer. Pero ¿quién es Babilonia? Para dar un mensaje en contra de, tú tienes que saber quién es. Babilonia, una ciudad como la pagana Babilonia. ¿Sí? Vamos a entendernos, vamos a enfocar un poco más hacia la religión. ¿Está bien?
Babilonia la pagana. ¿Quién entonces iba a dirigir esta ciudad? Lucifer. ¡Qué tremendo! El mismo diablo iba a dirigir esta ciudad. Y la sigue dirigiendo. Y hoy vamos a entender las fases de esa Babilonia, que al final se conjuntan. Y cuando se conjuntan esas fases, el Rey de Reyes y Señor de Señores destruye a la gran ciudad y la parte en tres. Es tan solemne este mensaje que Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, 15, 16, 17 y 18 y la última parte del 19 abarcan esa última batalla contra Babilonia. Hermano. En el libro de Malachi Martin, sí, no recuerdo el año, pero no hace mucho, es de 1860 aproximadamente. Ok. Dice que 20 metros debajo de la iglesia de San Pedro sí, se entroniza al príncipe de este mundo. Y simultáneamente en el Capitolio en Washington, de la misma forma se entroniza al príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahí lo describe en el libro del último Papa. Sí, de Malachi Martin. Bueno, vamos a ver exactamente todo eso que la gente sabe. Tiene sus bases en la Biblia, ¿verdad? Porque ya vimos quién es su príncipe. Y dejan de ser protestantes, sí, y pasan a ser no específicamente católicos, sino espiritistas. Así es. Y es lo que dice la Biblia. Miren, ya vamos entendiendo, el que entienda ahora la religión de Babilonia va a entender dónde está. ¿Sí? Si es que está allí. Y si no está allí, va a entender más claramente su misión, porque es adventista del séptimo día. Amén. Sí. Entonces encontramos Babilonia la pagana. Pagana, ¿qué quiere decir pagano? Alguien que no cree en quién. En Dios. Que no teme su palabra, la Biblia. ¿Sí? Hay una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, hablando de Daniel. Sí, Daniel dice aquí, Daniel solo tenía 18 años cuando fue llevado a una corte, ¿qué? Pagana, para entrar al servicio del rey de... Entonces el rey de Babilonia, ¿qué era? Pagano. Babilonia la pagana. ¿Qué es lo que hace a una ciudad pagana? Es lo que vamos a ver en la Biblia. Amén. Exactamente. Hay dos capítulos muy interesantes que nos hablan de Babilonia, específicamente de su caída, de su religión y de cómo iba a ser su caída. Y esos capítulos están en Jeremías. Vamos a Jeremías. Son dos grandes capítulos. Jeremías, capítulo 50 y 51. Ahora, aquí enfrente tenemos un mapa. Vean ustedes que aquí está Babilonia. Babilonia la pagana. La Biblia va a decir, ustedes lo van a leer, que ella emborrachó a todas las naciones. Es decir, todas las falsas doctrinas de Babilonia, sí, aquí lo tenemos, Babilonia, este es el imperio babilónico. Todas las naciones que ahora nosotros tenemos, que es Irak, Siria, Egipto, Irán, Saudi Arabia, Turquía, bueno, en este tiempo todas las naciones, vean ustedes que Babilonia está en el centro del mundo conocido de aquel tiempo. Para acá nosotros tenemos África, hacia acá nosotros tenemos Asia y después Europa, parte de Asia, acá Europa ya. Para acá tenemos nosotros la India. Y Babilonia está ¿dónde? En el centro. Todas las naciones que iban hacia la India, de Asia, de Egipto,
pasaban por el centro, y entonces, escuchen bien, aunque Babilonia cayera, que iba a caer, ¿cómo iba a permanecer Babilonia? En sus doctrinas, todos los demás se la iban a llevar, ¿sí? Y las iban a seguir practicando, aunque la ciudad cayera. Ese vino que estas naciones tomaban de ahí, ese vino lo seguían tomando, lo seguían bebiendo, esas ideas las seguían creyendo y practicando. Sí, hermano. Inclusive todas sus enseñanzas se diseminaron a todo el mundo. Las pirámides, todo está en todo el mundo. ¿Ya? Ajá. Todas las enseñanzas de Babilonia, dice, ha dado de beber a todas, ¿qué? Las naciones. Las naciones de la tierra. Todos. Y ahorita vamos a ver que también el pueblo de Dios de ese tiempo bebió. Y cuando el pueblo de Dios bebe de las abominaciones, del vino de Babilonia, la Biblia le llama abominación. Escúcheme, cuando el pueblo de Dios bebe del vino de Babilonia, hace las prácticas de Babilonia, la Biblia le llama abominaciones. Y esas abominaciones que están practicando, como lo hace Babilonia, si lo siguen haciendo, entonces causa que el pueblo de Dios quede desolado. Que Dios también castigue al pueblo. El hecho que hoy se tiene es de que no importa que estén allá unidos con Roma, con la gran Babilonia, somos el pueblo de Dios. Es una mente que no ha estudiado Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Esa es una mente floja que no estudia. Pero una mente que estudia Daniel, Jeremías, Ezequiel, los profetas del exilio, tanto en Babilonia afuera, esa mente nunca va a ser ecuménica. Perdón, alguien tenía la mano. Por ejemplo, ahorita que pasó el Día de Muertos, Sí. toda la gente enloqueció, ¿no? Todos andaban pintados y ese es el vino de Babilonia. Y ahorita viene que todos van a ser cristianos. Ahora en Navidad, otra vez todos se enloquecen. Y me mandaron por ahí unos hermanos de Estados Unidos que dicen que este jueves, ustedes saben que fue el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, dice, es el día más ecuménico que tiene Estados Unidos, porque allí el musulmán agradece, todos agradecen, no importa la religión, todos agradecen. Sí, hermano, quiere decir algo. Un favor, no sé si alguien me pase un vasito con agua. En el libro de la ocupación mundial de Gary H. Kass, ¿Ok? o Kai, viene eso es lo que está explicando acerca de cómo Babilonia influye sobre todas las culturas, comenzando con el panteísmo. Sí. Del panteísmo se pasa al hinduismo, del hinduismo pasa al budismo, y del budismo hoy es esparcido alrededor del mundo como nueva era. Y sí, alrededor del mundo lo pagano. Hay unos textos, no sé si los pueda leer. Adelante, yo creo que estamos para... Dice, es interesante descubrir que todas las religiones misteriosas de la Biblia eran panteístas. El panteísmo se originó en la antigua ciudad de Babilonia, en Mesopotamia, y desde ahí se esparció rápidamente en todas direcciones hasta cubrir toda la faz de la tierra. El hinduismo es una de las ramas del panteísmo original de Babilonia, vía los arios de la antigua Persia. El budismo es una rama del hinduismo. Todas las religiones del Oriente tienen sus orígenes en la antigua Babilonia, donde la rebelión contra Dios comenzó después del diluvio. La nación de Israel estaba totalmente rodeada de estas sociedades ocultas. Al oeste estaban los misterios egipcios, también conocidos como los misterios de Osiris. Hasta acá, ¿verdad? Ajá. Acá estaban las religiones paganas, de egipcios, aquí está Israel, y acá está también el paganismo, es decir, que Dios puede estar en cualquier cosa en esta tierra, el panteísmo, ¿verdad? Dice, exactamente, Dios está en todas partes. Dice, de los cuales Dios sacó a los israelitas. Al sur estaban los misterios árabes,
Hacia Aquí. el este Aquí están los árabes. Ujú. estaban los misterios árabes. Hacia el este estaban los misterios babilónicos Aquí. y los persas, respectivamente conocidos como los misterios de Semiramis y los misterios mitraicos o el zoroastrismo. Ujú. Hacia el norte estaban los misterios asirios y fenicios, Ok. ajá, incluyendo la adoración a Baal. Aquí estaba la adoración a Baal. Sí, acá están también otros paganos, ¿verdad? Los árabes. Acá están otros paganos, los egipcios. ¿Sí? Ajá. Y aquí tenemos a Babilonia. Y más tarde, los misterios de Grecia y de Roma. Más tarde, ¿qué son los misterios? Recuerden que Babilonia, gracias hermano, Sí. Roma trae un nombre que dice misterio Babilonia. Misterios son sus religiones, son sus doctrinas, son sus creencias. Entonces, gracias hermano, muy interesante. Entonces, aquí tenemos Babilonia. En ese tiempo, cuando ella es imperio, ¿verdad? Todo lo que domina, ustedes pueden ver todo lo que domina el imperio babilónico, toda esta parte media roja que ustedes pueden ver, ¿sí? Y a todas las naciones daba de sus doctrinas. ¿Cómo es que daba a todas las naciones de su doctrina? Por decreto. Bueno, vamos a estudiar Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 51. No sé si estén grabando o transmitiendo en vivo, hermano. Estamos en los dos Ah, cosas así. Ok, saludos a los hermanos. Les mandamos saludos a los hermanos que puedan estar viendo esta transmisión. Saluden hermanos, que no los vean que no saludan. Yo sé que saludan. Y tenemos hermanos, visitas que están con nosotros. Jeremías. Nuestros hermanitos de Chiapas. Saludos a los hermanos de Chiapas. Altamirano, Altamirano, Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez. Bueno, todas partes, ¿verdad? Del mundo. Y de todas partes, a los hermanos de Perú, de Colombia. Esta semana, la semana pasada, nos llamaron hermanos de Colombia, hermanos de Perú, que las grabaciones que el hermano sube, ¿verdad? Las ponen allá en Perú en una radio, ¿verdad? Y entonces el alcalde les llamó y les dijo, ¿están seguros que así es como se está predicando? Dijeron, sí, así es. Y los visitó el alcalde, un grupo de sostén propio. Lo visitó allá y les dijo, y si este es el mensaje, pues entonces pongo a disposición de ustedes lo que necesiten para que hagan una campaña. Sucede que el alcalde había sido adventista, era un ex-adventista. Y ahora escuchando este mensaje le reavivó la fe. Amén. Así de que hermanos, es que este mensaje es el que nos mantiene distintos y sacia el hambre del corazón de la gente. Amén. Bueno, entonces Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 51. Vamos a ver ciertas partes. 50, vamos al 50 primero. Dice así, 50, desde ahí viene. Profecía sobre Babilonia. Miren, Babilonia estaba en su apogeo. Aquí estaba en su apogeo. Era como está en la profecía, la cabeza de oro. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer esa gran nación? Ningún hombre. Pero para eso está el profeta. Amén. Porque el profeta ve con anterioridad lo que Dios le menciona acerca del destino de las naciones. Y aunque Babilonia era la cabeza de oro, era el árbol frondoso, Daniel capítulo 4, donde todas las naciones iban y comían de allí, de ese árbol. ¿Sí? Dios le había dicho ya a Jeremías, mira, todo esto se va a acabar. Y te voy a decir por qué se va a acabar. Entonces en el capítulo 50 y 51, grábenselo bien. Si usted quiere anunciar la caída de Babilonia, el mensaje del segundo ángel, tiene que entender Jeremías 50 y 51. Vamos a leer. Jeremías 51, 50. Palabra que habló Jehová contra quién. Ahí está claro. ¿Quién está contra Babilonia? ¿Quién está contra Babilonia? Jehová. Amén. Aquí está la guerra. ¿Y quién es el rey de Babilonia? Lucifer, Satanás.
Esa es la gran controversia. Por eso, esta es la guerra. Jehová contra Babilonia. Contra la tierra, también los babilonios eran conocidos como la tierra de los caldeos. ¿Por medio de quién? Del profeta Jeremías. Por medio del profeta Jeremías. Y ahí los hermanos, como buenos siguiendo el ejemplo de los profetas, están desenrollando el rollo, valga la redundancia. Buenos obreros, ¿verdad? Y ahí tenemos Babilonia, ¿verdad? La de oro. Y acá tenemos otra Babilonia, ¿sí? Y luego hay otra Babilonia, ¿sí? Entonces, ahorita apenas estamos por aquí en la introducción, hermanos, ¿sí? Por ahí vamos. Pero es mejor ir despacito, pero estudiando a profundidad, ¿verdad? Que un sermón de 20 minutos AR, ¿de qué sirve? Ni sabor tienen, ¿verdad? No tiene sabor. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando se habla de Babilonia es que hay una profecía. ¿Sí? Sigue diciendo: anunciad en las naciones. ¿Qué debía hacer el profeta y todos los que creían las palabras? Anunciar que Babilonia iba a caer. Hermanos, es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Amén. O sea, nuestro mensaje final tiene bases en la inspiración divina que consisten de la gran controversia entre bien y hermano. Jehová contra Babilonia. Anunciad en las naciones y haced, ¿qué dice, hermanos? Saber. Levantad también bandera. Amén. Oh, qué bonito. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Gloria a Dios. Hermano, así se debe predicar el mensaje del segundo ángel. Levantando la bandera, publicando, anunciándolo y no encubriéndolo, no siendo cobarde ecuménico. Con voz en cuello. Con voz en cuello. Algunos dicen: no, es que no podemos herir los sentimientos de los otros. Bueno, ni los cobardes entrarán al reino de los cielos. Muchos no prefieren herir los sentimientos, pero sí prefieren que se pierdan en medio de sus sentimientos. Pero como dice ahí: publicad y no encubráis, levantad también bandera. Y hermanos de sostén propio, esta es nuestra misión. Cuando vamos a hablar del mensaje de los tres ángeles, ahorita nos estamos enfocando en el segundo, ¿sí? Es de levantar bandera. No la baje, hermano. No diga: ya me cansé. No diga: ya se la paso a otro. No diga: sí, la traigo la bandera, pero la traigo abajo. Usted lea Conflicto de los Siglos. Muchos bajaron la bandera. Ay, pero la traigo abajo. ¿De qué sirve abajo una bandera? ¿De qué sirve abajo una bandera? ¿Verdad que de nada? Se levanta para que la gente vea los colores. Una luz se pone en lo alto. La identidad, exactamente. Y Jesús dijo que una luz se pone en lo alto de la montaña, no abajo de dónde, del almud. Miren, ¿y qué iba a decir la bandera? ¿Qué se iba a publicar? ¿Qué iban a saber todos? Tomada es Babilonia. Ahora, ¿de parte de quién lo iba a decir? ¿El profeta quién? Jeremías. ¿Porque lo habló quién? Porque lo habló Jehová. Amén. Es que este no es un mensaje que te diga el pastor: no lo voy a dar. Es que me quitan el sueldo. Es que me quitan el cargo. Es porque habló Jehová. Amén. El pueblo adventista antes era bien definido. Hoy, hermanos, cuando veo adventistas, yo no sé, hay una anécdota de Alejandro Magno, ¿sí? Que un soldado tuvo miedo en la batalla, algo así es la anécdota. Y entonces lo llamó Alejandro Magno, que por cierto está en la profecía. ¿Al soldado? Al soldado lo llamó y le dijo: bueno, ¿cómo te llamas? ¿Por qué tuviste miedo en la batalla? Bueno, y sucede que también se llamaba Alejandro. Y le dijo: mejor quítate el nombre.
Quítate el nombre si vas a ser miedoso. Quítate el nombre de adventista del séptimo día si no quieres dar el mensaje contra Babilonia. Y este mensaje aquí está. Don Jeremías, ¿qué iba a hacer? Jeremías hubiera pensado ecuménicamente, hermano. Hubiera dicho, no, ¿cómo voy a hablar contra esa gran nación? Si es cabeza de oro, si todas las naciones están bebiendo de allí, es la gran potencia de este mundo. ¿Cómo voy a hablar? ¿Y qué me va a creer? Hubiera pensado humanamente Jeremías. Pero él no pensó humanamente. Él dijo, Jehová me ha hablado y lo voy a decir. Amén. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Jehová ha hablado y lo voy a decir. Porque mi confianza está en el Dios de Israel. Tomad es Babilonia. Y aquí viene. Bel es confundido. ¿Quién era su Dios? No, Abel no. Bel. De ahí viene Belsasar. Belzebú. Babel. ¿Sí? Bel, idólatras. Aquí viene, porque es la Babilonia pagana. Belial. Luzbel. Bel es confundido. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Ahí está. Confusión. Y esto de confusión ha llegado tanto hoy a la mente de muchos cristianos, incluso de muchos adventistas, que están confundidos, que no saben si este es el mensaje o no es el mensaje. Por eso todo el mundo cristiano está confundido, pentecostales. Exacto, porque Babilonia los ha confundido. El príncipe de Babilonia, el diablo, los ha confundido. Por eso el llamado es, pueblo mío, sal de ahí. Amén. Dice, deshecho es Merodach. Estos dos son sus dioses. Ellos creían que el Dios, y ahí está el panteísmo, politeísmo también, muchos dioses, que el poder divino se manifestaba a través de las esculturas. Aquí están, destruidas son sus esculturas, quebradas son ¿qué? Sus ídolos. Si hay alguien, una visita que nos esté viendo, o aquí presente, que adore los ídolos, que tenga esculturas, esta es la religión de Babilonia y Jehová está contra esa religión. Porque Jehová lo ha hablado. Porque así lo dice la Biblia. Porque si no se sale de allí uno, va a ser destruido. Es lo que dice la Biblia. Y más que un libro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, es inspirado por Jehová Dios este libro. Amén. Entonces, miren nada más. Por eso se llama Babilonia la pagana. ¿Sí? Por eso nosotros debemos tener en cuenta que el pueblo de Dios, nada de pagano debe de entrar. ¿Entendemos? Porque cuando entra al pueblo de Dios lo pagano, ¿quién está entrando a gobernar el pueblo de Dios? Satanás. Debemos tener una mente profética bíblica. Y una vez, no sé si fue aquí más abajo, no sé, pero fue por esta parte. Y una vez estábamos diciendo esto y había una señorita directora de jóvenes y decía, ¿y entonces con qué nos vamos a entretener? Hoy Babilonia entretiene a los jóvenes adventistas. Movies, películas, shows. El tipo de alabanza babilónico. Los equipos ahí, las baterías. Baterías, todo eso. Babilonia, esa ciudad, dice la hermana White, cultivó mucho las pasiones. Danzas. El rock, todo eso viene de ella. Alabanzas norteñas, ahorita veamos en el pecero,
Música norteña Bueno, música norteño es pagano. ¿Me explico? Si usted trae algo pagano para con Dios, ¿qué es? ¿Es la religión de quién? De Babilonia. Por ese medio entró el ecumenismo. Por medio de la música ecuménica, por medio de la música babilónica, se aceptó el movimiento ecuménico, y hoy un adventista no puede decir ni quién es Babilonia. No, pues las costumbres, los hábitos nos han familiarizado. Los neutralizaron. Les dijeron, vamos a mandarle música, shows, todo, vamos a neutralizar la mente del adventista, que no sepa quién es. La mente del cristiano, que no sepa quién es su enemigo. Ya están introduciendo aparatos electrónicos, guitarras y todo eso. De ruideríos. Todo eso. Pero antes de cuando comenzó en la iglesia adventista, cuando entró la pentecostalización, cuando regalaron DVDs y regalaron mucho material a la iglesia, Sí. fue cuando empezó a introducirse más de lleno el ecumenismo, y nadie se daba cuenta, nadie sabía. ¿Ecumenismo? Sí, exactamente. El ecumenismo se metió a través de la música, regalando DVDs y todo, y la gente empezamos a levantar las manos, algunos. Yo recuerdo que mi esposo era el encargado de la iglesia de, Sí. de aquí de México. Sí. Y nos dijeron que teníamos que ir a recibir material, porque en ese tiempo había efervescencia. Así de que todas las iglesias estaban recibiendo DVDs que venían de Estados Unidos, los estaban donando, porque era material para que se doctrinara toda la iglesia nuevamente. Usted debe de haber Sí. conocido este movimiento, Sí, fue un porque movimiento después nos muy enteramos grande. que venían de un movimiento pentecostés. Sí, se llamó en Estados Unidos el movimiento Celebración. Y a nosotros, Sí. no nos, sea, nos empezaron a ver mal porque nosotros no recibimos material. Sí. No lo recibimos completamente, no quisimos nada de eso. Ahora, recuerden una cosa, hablando de la música. Música y doctrina van de la mano. Recuerden que la estatua, ellos eran adoradores de esculturas. Recuerden que Nabucodonosor hace una escultura, pero para que la adoren, ¿qué es lo que él Tenía que escuchar introduce? primero la música. Exactamente. Cuando escuchen el son de la música, entonces ustedes llevan a cabo una doctrina. ¿Sí? Es que nos hemos Fuera de Dios. nos hemos descuidado voluntariamente, pastor, porque Sí. es muy claro en su palabra. Dice, toda música que no eleva el espíritu hacia Dios no es agradable a Dios. Y por ahí una hermana comentaba una vez, decía, ¿y los mariachis, pastor? Y le dice al pastor, aquí está, hermana, toda música que no eleva el espíritu hacia Dios no es agradable a Dios. No hay para dónde. Ahora, la mente está tan ecumenizada que alguien puede pensar, ay, la triste oveja con mariachi me eleva a Dios. ¿Verdad? Pero, bueno, tantas cosas que están pasando. Miren, si entendemos el origen, ¿quién habló que Babilonia iba a caer? Entonces nosotros nos vamos a ir apartando de todo. Amén. De todo, música, adoraciones, esculturas, personas para adorar, todo. Nos vamos a apartar de todo eso y vamos a vivir una vida sencilla. Amén. ¿Sí? Recuerden, antes de continuar, recuerden que aquí ellos tenían sus ídolos. Bel, Morodac, aquí están sus ídolos. Después, esto mismo, esta cultura babilónica o esta falsa religión pagana pasó a muchas otras culturas, específicamente a la cultura griega. Ellos tuvieron entonces a Ulk, a Zeus, ¿a qué más? A todos sus dioses, ¿sí? Y eso siguió pasando. Y hoy la gente, ¿a quién tiene? A las niñas superpoderosas, al Batman, al Spider-Man, a Bullón, ¿sí?
La gente tiene ídolos. La gente tiene ídolos. Eso es babilónico. Los ídolos son babilónicos, hermanos. Y el pueblo puede hacer ídolo a un pastor. Y el pueblo puede ser ídolo a un predicador. Mueven más. Y eso es Babilonia, ¿entendemos? Cuando usted tiene de ídolo a cualquier predicador, usted está pensando con doctrina ¿qué? Babilónica. Porque Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, aquí en este movimiento, hermanos, se dice lo que dice Cristo: todos somos hermanos. El hermano puede tener un don, la hermana otro don. Esos dones son para gloria de Dios, para edificación del templo, pero todos somos hermanos. Amén. Todos somos hermanos. En el momento que usted empiece a exaltar más uno que otro, por ejemplo, está en Efesios, ¿verdad? Que Dios dio a uno pastores, evangelistas, todo eso, pero todos somos hermanos. Amén. Pero cuando se empieza a exaltar el don y no al dador del don, pasa lo que dice Romanos 1. Adoraron a la criatura en lugar de ¿quién? Del creador. Adoran al que tiene el don en lugar de adorar al que dio el don. Entonces, toda esta cultura pagana, ahorita hermano, toda esta cultura pagana, ¿de dónde vienen los ídolos? De Babilonia. Perdón, a nuestro hermano tenía la mano y después nuestro hermano. En relación al texto y de lo que usted está diciendo, Sí. dice: Dios esparció a los pueblos desde Babilonia cuando construyeron la torre de Babel, pero esto no detuvo al ocultismo, simplemente lo desarmó y detuvo su desarrollo durante un tiempo. Cuando las nuevas civilizaciones se levantaron, en Egipto, Persia, India, etc., las prácticas ocultas se reavivaron. Las personas, según pudo verse, simplemente se habían llevado sus creencias y prácticas con ellos. Exactamente. Aunque hubo algunos cambios y modificaciones en estos nuevos misterios, lo que decía las religiones, Sí. según convenía a las culturas de los diferentes grupos de idiomas, las prácticas y doctrinas siguieron igual. Todos los misterios antiguos, por ejemplo, tenían un sacerdocio ocultista que dirigía al país o imperio en asociación con el sacerdote rey escogido. Para entrar en el sacerdocio había que pasar por una serie de rituales ocultos e iniciaciones secretas. Cuando un discípulo llegaba al nivel más alto o círculo más interno del sacerdocio, conocía la doctrina secreta. Siempre incluía la adoración a Lucifer, más frecuentemente conocido en los misterios como el dios del Hades o el dios del infierno, generalmente simbolizado por la serpiente o el dragón. Esto debía enviar un mensaje claro a las personas de aquella era de que sus religiones estaban inspiradas por Satanás. Los sumos sacerdotes tomaban sus órdenes directamente de Satanás y sus mensajeros demoníacos por medio de estados mentales alterados. Las técnicas para llegar a estos estados fueron durante un tiempo los secretos más profundos y mejor guardados de los sumos sacerdotes. Más tarde serían guardados y llevados adelante por las sociedades secretas. En la última generación, sin embargo, estas mismas técnicas o sus variaciones han logrado la aceptación de la sociedad occidental. Los espíritus demoníacos con que se comunicaban estos sacerdotes llegaron a ser los dioses y diosas de estas religiones misteriosas. Es más, creo que los ídolos adorados por estas religiones, en muchos casos, se formaban con las mismas apariencias con las que los demonios se mostraban a los sacerdotes.
Si esto fuese cierto, las masas adoraban a más que pedazos de piedra, arcilla o metal. En realidad adoraban a los demonios representados por estas imágenes. Así es. Por esto Dios fue tan fuerte en sus mandamientos a Moisés de que los israelitas no adoraran otros dioses, como lo dice Éxodo 20 del 1 al 5. Así es. Gracias, hermano. En Testimonio para los Ministros hay un subtítulo que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allí no habla de ídolos, ahí habla de que usted no puede poner a un predicador o a un pastor como su Dios. No se puede. Y hermanos, eso es lo que está lleno hoy el mundo cristiano en general. Yo por allí a veces estoy en las terminales de autobús, donde sea, vino el obispo o el fulano de tal, dándole un nivel divino a alguien que es humano. Es que el apóstol hace sanaciones. Ajá, dándole cierto toque de divinidad. Eso es lo que hizo Babilonia. Le dio divinidad a los hombres. Perdón, ¿alguien tenía la mano? Si no, seguimos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Los títulos también vienen de Babilonia? ¿Cuál títulos? Así lo que ahora conocemos en los profesionales. Profesionales, sí. Bueno, muchas cosas vienen de Babilonia. Los títulos, una cosa son dones y otra cosa son títulos. Los dones vienen de Dios. No, pero los títulos así que... Un licenciado, un doctor, un ingeniero, pastor. Bueno, las jerarquías. Ajá. Las jerarquías sí vienen de Roma. Por ejemplo, allá tenían sacerdotes. Incluso ellos, Roma, disculpe que me salga un poquito su pregunta, Babilonia tenía sacerdotisas. Ellos son los que primero introdujeron la ordenación de la mujer. ¿Sí? Es lo que hoy la conferencia general está peleando y está dividido por eso. Pero bueno, es lo mismo. Pero todo lo que es jerarquía y el hombre humillándose hacia un título viene de Babilonia. Porque Babilonia es la religión de respetar al hombre como Dios. ¿Me explico? Hablando de someter nuestra conciencia a un título. Nosotros debemos someter nuestra conciencia ¿a quién? A Dios. Si un título está Sí. al servicio de Dios, voy a mencionar algo. Sí. Ingeniero, Ajá. ¿sí? Por su carrera y todo ese tipo de conocimiento. Es un ingeniero, pero ese ingeniero no es enaltecido, no es soberbio, está al servicio de la comunidad, está para servir, no es dañino. No, o sea, siempre y cuando bueno, más que títulos son dones que Dios les ha dado. Dios les da y que ponen al servicio. Ajá, exactamente. Sí, son dones. La gente puede dar títulos, pero en realidad alguien que sabe las computadoras es un don que Dios le ha dado, por ejemplo, ¿no? Porque de sí no proviene nada. Sí. El ser humano no es inteligente por sí solo. Ajá. Es inteligente por el don que Dios le Ajá. da. De Dios procede todo el conocimiento. Ahora lo que agarra el diablo, y por eso empezamos con Isaías. Te enalteciste por lo que no era tuyo. Ahí viene el problema. ¿Sí? Cuando una persona se enaltece, se glorifica por la gloria que no es de él, por el conocimiento que no es de él, entonces tiene los principios del rey de quién? De Babilonia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es muy común porque Sí. muchos pasan al frente y dicen, es que yo soy profesor, es que yo soy esto, y es que yo soy Sí, aquello". sí, sí. Bueno, ¿y eso qué? Para la honra y la gloria de Dios, si estás al servicio de Él, no es malo. Pero si es para Glorificarse a uno mismo, si ya es para autoexaltación, entonces, hermanos, ya la cosa cambia. Bueno, pero seguimos con Babilonia entonces. Dice, destruidas son sus esculturas, quebrados son, ¿qué dice? Sus ídolos. Esta es la religión de Babilonia. ¿Sí? Ahí está Bel, Merodach. O sea, Jehová viene directamente contra la Babilonia pagana. La Babilonia pagana. Seguimos leyendo Jeremías 50. ¿Sí? Y tenemos ahí el verso 8. Verso 8.
¿Qué dice? Huir de en medio de quién? De Babilonia. ¿Por qué la gente tenía que huir de Babilonia? Ah, porque Jehová estaba contra Babilonia. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? Dice, salid de la tierra de los caldeos. ¿Qué pasaba en esa tierra, hermanos? Había una religión tremenda, pagana. ¿Sí? Brujería, hechicería, astrología. Ahorita vamos a ver. Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Sí, aquí ya le dice que vienen ejércitos contra ella. Y hermanos, así es. La gran Babilonia final, viene un ejército. Amén. Un ejército viene contra la Babilonia final, pero ese ejército viene del cielo. Amén. Y ese ejército, obviamente es Cristo, también tiene sus instrumentos en esta tierra, que eres tú. Amén. En la guerra final Dios tiene un pueblo contra Babilonia. Amén. En la guerra final. ¿Por qué? Porque esta Babilonia, cuyo rey es Lucifer, se ha encargado de sacar a la gente de la gracia de Cristo y ponerla bajo el control y el dominio humano. Dice aquí, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como valiente diestro que no volverá vacío. Verso 38, miren lo que dice Jeremías 50:38. ¿Qué dice? Hermano, Sí. ahí donde dice sed como los machos cabríos, ¿cómo es eso? Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, que se salgan. Bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo allí es que esto es una comparación de esto. O sea, huir, salir. Sí, salir. Delante. ¿Me explico? O sea, váyanse. O sea, vean. ¿Tendrá alguna similitud con ir a las montañas? No, lo que está diciendo, como los machos cabríos, la comparación es que van al frente. Exacto. Van al frente y frente a cualquier obstáculo. ¿Y quién va atrás? El rebaño. Ajá. Pero aquellos van como el macho cabrío, enfrente. Si nosotros nos damos cuenta, los machos, los cimarrones, hacen una rueda y protegen al rebaño. Sí. Y están al frente, están al pendiente de cualquier movimiento. Entonces yo veo ahí que cualquier siervo de Dios tiene que ir al frente, enfrentando. Ajá. Vamos a decir algo, valga la redundancia, como este grupo. Si usted nos prepara, usted nos agarra y todo, pero ¿quién va enfrente? ¿Cristo Jesús o Alejandro Maya? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso, al frente siempre va a ir Cristo Jesús de nosotros. ¿Sí? Entonces, este grupo es enemigo de Babilonia. Así, este grupo es enemigo de Babilonia. ¿Sí? Si queremos serlo. Sí, si queremos serlo. Va a llegar su momento que hablemos de eso, hermano. Sé lo que, bueno, por su comentario, sé lo que usted pueda estar pensando, pero vamos a llegar en su momento a eso. ¿Sí? Ahorita estamos enfocándonos en la primera Babilonia. El que entiende la primera va a entender el mensaje final. Porque usted acaba de explicar que hay dones. Sí. Hay dones, me imagino que así como en el antiguo pueblo de Israel mandaron a los príncipes y de los 12 que mandaron a espiar nada más 2. Me imagino como que son gentes que van, son entendidos, que van avanzando, se van dando cuenta y van avanzando y van guiando un rebaño. Usted está diciendo aquí, en este caso. En ese pedacito, ser como los machos cabríos. Ser como los machos cabríos. Bueno, se le está diciendo a la gente que sean como los machos cabríos. O sea, que tomen iniciativa, que salgan. Y eso también es para nosotros hoy, ¿verdad? La gente hoy dice, bueno, yo no lo voy a hacer hasta que otro lo haga. Hermano, si la palabra de Dios, les digo a unos hermanos, si la palabra de Dios te dice quién es la bestia, te dice quién es Babilonia, tú no tienes que esperar a un servidor o al hermano no tienes que esperar a decir, oiga, es cierto que lo que dice aquí, créelo, cree lo que dice la Biblia, cree lo que dice el Espíritu, profecía. No necesitas confirmarlo con el hombre, necesitas confirmarlo con la Biblia. Amén. Entonces, seguimos, hermanos.
son como líderes, ¿no? O sea, no esperan a que alguien venga y me diga, sino vamos a hacer esto, hermanos. Así es. Sí. Sí, son los que toman la iniciativa. Iniciativa propia. Son los que tienen iniciativa. Está en juego nuestra salvación personal, nuestra salvación. Miren. Se tiene toda Babilonia ya. Nosotros tenemos, aunque estemos en México, en los primeros lugares. Amén. La ciudad es muy frondosa, Babilonia. Nabucodonosor se sienta, capítulo 4 de Daniel, y dice: ¿no es esta la gran ciudad? Pero el mensaje, mientras él está exaltando la gran ciudad y la religión de la gran ciudad, el mensaje desde antes es: tu gran ciudad ya está caída. Amén. Mientras el Papa y Canone Diop de la Conferencia General y todos los otros se reúnen para hablar de ecumenismo, de la gran Babilonia final, nosotros decimos: eso ya está caído, ese movimiento va a terminar. Amén. Porque es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y por eso la seguridad, hermanos, que debemos tener en la bendita palabra de Dios. Nosotros no nos hemos salido de la iglesia adventista. Nosotros somos adventistas del séptimo día. La corporación se ha salido, ha dejado de ser adventista del séptimo día y se ha empañado con el vino de Babilonia. Hoy no sabe ni dar el mensaje de los 3 ángeles. Los da a medias. ¿Sí? Perdón. Nosotros como grupo, Babilonia no nos puede intimidar. No nos puede intimidar ni decir es bien hacer esto, vamos a... Porque mucho se dice... no deja de hacer aquello. Exactamente, mucho se dice que no podemos nosotros hablar hoy de la bestia porque todavía no es tiempo. Y el tiempo ya es. Huir, salir. Ya es tarde. Cuando la Biblia llega a ser nuestra palabra en la mente, nuestra conciencia, perdón, la palabra llega a ser nuestra conciencia. Entonces, hermanos, cuando la Biblia llega a ser nuestra conciencia, específicamente la palabra profética más segura, como dijo nuestro hermano, nadie nos va a detener. Amén. Y este movimiento va a avanzar fuertemente. Va a avanzar fuertemente. Dice, avanzamos, verso 38, Jeremías 50, 38. Miren lo que dice: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Se entontecen con quién? Con imágenes. A ver, de acuerdo a la Biblia, los que adoran imágenes, ¿qué son? ¿Qué es una persona entontecida? Esta es la religión de Babilonia. Recuerden que Roma, la iglesia católica romana, toma la religión de Babilonia por estar llena de ídolos. Y recuerden que los protestantes también están llenos de ídolos. Billy Graham y otros predicadores han hecho de ellos sus ídolos. No vamos lejos, dice Conflicto de los Siglos. Ídolo es ídolo. Entonces miren lo que menciona aquí: sequedad sobre sus aguas. A ver, hermanos, ¿cómo cayó Babilonia? Por sequedad, secaron el río. Exactamente, el río Éufrates que iba por allí, ¿verdad? Llegaron ¿quiénes? Los medos y los persas y secaron. Hermano, estaba profetizada la caída exactamente de Babilonia. ¿Hasta cómo iba a ser? Sus aguas iban a secar. Aquí está. Oiga, pero ahí yo veo que el río está atravesado y está frondoso ese árbol llamado Babilonia. Se va a secar. Así también, vamos a ver al final cuál va a ser la sequedad de la Babilonia final. Y lo dice Conflicto de los Siglos. ¿Cuál va a ser? Si Dios lo dice, aunque no quieramos, va a ser. Hermanos, se van a secar. Miren, todo ese movimiento ecuménico, escúchenlo bien. Todas esas reuniones donde va Canone Diop y Ted Wilson la papacha, y donde va Ted Wilson, todas esas reuniones se van a secar, se van a acabar, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sequedad sobre sus aguas. Estamos viviendo en los tiempos finales de la gran controversia, si lo creemos.
Y si no lo creemos, en esta gran controversia tú no puedes ser adventista ecuménico. Una de dos, o eres adventista o eres ecuménico. Si nos mantenemos firmes, vamos a triunfar. Gloria a Dios. El Señor lo ha dicho. Amén. Sí, gloria a Dios. Bueno, a ver, escuchen bien. ¿Por qué fue conquistada? ¿Por qué se secó el río Eufrates? Bueno, no se secó. Nosotros sabemos que por la voluntad de Dios, este señor, ¿quién fue? Ciro. Agarró, ¿verdad? Desvió el cauce de un río. Completamente. Lo desvió, ¿verdad? Y entraron de noche los ejércitos enemigos. ¿Por qué? Aquí está el paganismo, tierra de ídolos, imágenes. Ahora, hermanos, yo quiero ir con ustedes en esta mañana a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo ¿qué? Vamos para allá, por favor. No le hagan caso a los que van allí vendiendo, comprando colchones. Siempre pasan. Ezequiel capítulo 8. Miren. Verso 9. Me dijo luego, Ezequiel 8:9. Entra. ¿A dónde iba a entrar? ¿A la casa de quién? De Jehová, al templo. ¿A dónde? Al santuario, pues. Entra y ve las malvadas ¿qué? Abominaciones que estos hacen. Estos. Así es, como que respectivamente. Ya estoy Sí. molesto de Entré pues y miré, y aquí toda la forma de reptiles y bestias que abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pregunta: ¿cuál es la religión de Babilonia? ¿Cuál es? la adoración. Ídolos. La religión de Babilonia había sido adoptado por el pueblo de Dios. Había sido introducida. Se había infiltrado. Le preguntaron a usted, Wilson: oiga, ¿y está infiltrada la iglesia? No, no está infiltrada. Oiga, póngase a leerte, Wilson, y lea su Biblia, no lea Biblias ecuménicas. La Biblia dice que la religión de los ídolos es de Babilonia y que se infiltró a la casa de Israel. Eso es, hermano, lo que el mundo evangélico no ha entendido, esa infiltración en todas las denominaciones. En todas las denominaciones. Si él es un infiltrado, ¿cómo va a decir que Claro. que hay infiltración? Es un agente de cambio. Agente de cambio. Entonces, con la Biblia estamos comprobando quién es la religión de Babilonia y que la religión de Babilonia fue adoptada por el pueblo de Dios. ¿Y esto cómo se llama? Abominación. Esto se llama abominación. O sea, fue tanta la influencia, voy al mapa, aquí tenemos el mapa, tanta la influencia de Babilonia sobre quién, sobre Israel, que aquí este santuario ya se practicaba la religión de Babilonia. Ya se practicaba. En el santuario, en el templo. Hermanos, yo he escuchado a un predicador que se llama Esteban Bor y dice: no, hay babilonios en la iglesia, pero en la iglesia no hay no es Babilonia. Bueno, sucede que todos los babilonios son los dirigentes. Véanlo aquí en Ezequiel. Son los que estaban a cargo del templo. Esos son los babilonios. Entonces, estamos viendo algo bien interesante. Estamos entendiendo apenas, hermano. Vamos a la mitad de la primera etapa. Nos falta la segunda y la tercera. Pero el que entiende la primera etapa, hemos entendido hasta hoy que Cristo es el rey, que Lucifer es el rey de Babilonia, que la religión de Babilonia son los ídolos y los paganos, y que esa religión fue infiltrada, fue introducida. Tanta fue su influencia que se metió hasta el santuario de Dios. Y esa infiltración, escuchen bien, de la religión pagana babilónica en el santuario de Dios se llama abominación.
Aquí está en la Biblia. Dice, estaban adorando el sol, ¿no? y vamos más para allá. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de ¿quién? Esto es lo que se compone como el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, son los que rechazan a Cristo. Tienen una reunión, obviamente más adelante, ¿verdad? Ya en el tiempo de Cristo. El Sanedrín, 70, tienen una reunión. Oigan, ¿qué les parece Cristo? No puede ser el Hijo de Dios. Pues vamos a matarlo. Aparte del Sanedrín, el Senado romano también tuvo una reunión para analizar la religión de Cristo. Y dijeron, no, Él no es el Mesías, es un peligro para el Imperio Romano, vamos a matarlo. Recuerden que la religión de Roma era paganismo. Por eso nosotros antes decíamos, Roma pagana, ¿Roma qué? Papal. Los predicadores de antes, ¿se acuerdan, hermanos, de antes? Pero ahora los predicadores dicen, Roma nuestra amiga, y ya no hay profecía. Bueno, seguimos leyendo. Dice aquí, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incienso en su mano, y subía una nube espesa ¿de qué? De incienso. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes. ¿Quién había llegado a aceptar la religión de Babilonia? Los dirigentes. Y lo más triste es de que son todos, porque el Señor Dios había dicho a Moisés, sí, tráeme a 70 ancianos, porque Él los iba a ordenar, el mismo Dios los iba a ordenar, y en este caso está mencionando los mismos 70, eran todos. Que habían sido influenciados e infiltrados por la religión pagana de Babilonia. Pero también ahí habla de la música, ¿cómo se llama? El hijo de Safán. Safán era el encargado de la música en el santuario. Pero ella está un hijo de Safán mencionado. O sea, también la música ya estaba. De hecho, recuerden que en el santuario, gracias hermano, todo lo que se lleva a cabo en el santuario, música, todas las libaciones, los panes, los sacrificios, el sacerdocio, todos, ¿quién estaba encargado de todo eso? Los 70 ancianos en el tiempo de Ezequiel. De todo el servicio, incluyendo la música, ¿es cierto, no? Sí. Y los líderes estaban influenciados por la religión de Babilonia. Y en su casa tenían sus pósters. ¿Verdad? Y hay algo que me llama la atención, porque dice, te voy a mostrar abominaciones, y luego más adelante conforme le va diciendo y le va mostrando, le va dando, te voy a mostrar abominaciones mayores, más que estas, van en aumento. Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque ellos dicen, final del verso 11, ya vimos que tenían sus imágenes pintadas ellos mismos, obviamente, o mandaron a hacer a alguien que las pintara. Obviamente eran artistas, ¿verdad? Pintaban sus imágenes, ¿sí? Hermano, usted no debe tener imágenes de ningún predicador como su ídolo. A mí me acuerdo todavía cuando estaba en el aire, hermano, que llegó Forgiven, que ojalá que Dios los forgiven a ellos, que Dios los perdone, ¿sí? Porque Forgiven es perdonado. Y ya van los jovencitos, las muchachitas en la Biblia, sí, autógrafo. Sí. Hermano, hoy la religión babilónica es más obvia de lo que fue en el tiempo pasado. Seguimos leyendo. Verso 13, me dijo, vuélvete pues, aún verás abominaciones mayores que hacen. ¿Qué son las abominaciones? Son las prácticas de Babilonia, practicadas, ¿dónde? En el pueblo de Dios, ¿sí? Las religiones, doctrinas. Y me llevó a la entrada de la puerta, verso 14, de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Qué es endechando? Llorándole a Tamuz. Nosotros hemos leído todo eso. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Y aquí tenemos el verso 16, es el clímax. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová. A ver, hermanos, ¿cuál es uno de los pilares adventistas? El santuario.
¿Ellos conocían el santuario? Sí, pero se dejaron influenciar. Hicieron una mezcla. Seguimos creyendo en el santuario, pero vamos a meter religión de Babilonia. Es lo que hoy hay en la organización. Siguen creyendo en el santuario, pero ya con el tipo de religión ¿qué? Babilónica. No sé si tenga la similitud cuando dicen endechando a Tamuz, lo que hacen hoy poniendo su arbolito de Navidad. Llorándole. Las mujeres lloraban, ¿no? Y obviamente ustedes saben la historia de Tamuz y todo eso, ¿verdad? Navidad. Ok, seguimos. Me llevó al atrio, verso 16. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Y qué hacían estos? A ver, ¿qué hacían? No, antes, ¿qué dice? Sus espaldas, ¿qué dice? Da espaldas al santuario. Ok, ¿querían saber del santuario? Ya nada. Cuando una iglesia empieza a ser infiltrada por la religión de Babilonia, terminará dándole la espalda al santuario, a la doctrina del santuario. ¿Qué tenemos nosotros en la doctrina del santuario? El plan de salvación por el hombre. Amén. Es sustituida una salvación por obras, se sustituye por una salvación por obras. En el santuario tenemos salvación por fe. Amén. En Babilonia se tiene salvación por obras. Y entonces estos líderes dicen, le dan la espalda ¿a quién? Es lo que hace Roma. Perdón, es lo que hace la religión de Babilonia. Es tan sencillo. Pregúntale hoy a un adventista que te diga la doctrina del santuario. Y si no la sabe, no la vive y no la comprende, tiene sus espaldas al santuario. ¿Sabes por qué? Porque su mente está llena de doctrina babilónica. Claro. Y tristemente las demás denominaciones pues, las desconocen. Claro. Por eso el primer versículo es: ve, públicalo, levanta bandera, anúncialo. Amén. Hermano, el mensaje del segundo ángel, si lo analizamos a profundidad, miren, hermanos. ¿Cómo? Aquí está. Sí, aquí está el santuario. Ahí está Babilonia. La Roma papal, la otra Babilonia. Acá es. Todo está aquí el santuario. ¿Sí? Entonces, le estaban dando la espalda al santuario. ¿Y sus rostros hacia dónde? Hacia el sol. ¿El oriente es donde sale qué? ¿Y adoraban a quién? A ver, Babilonia, recuerden ustedes esto. Cuando Nabucodonosor tiene sueños y tiene el sueño de la estatua y que no se acuerda, ¿a quién manda a llamar? A ver, vamos a Daniel. A los adivinos, a los hechiceros, Daniel capítulo 5. a los astrólogos, Exactamente. a los Adivinos, magos y astrólogos. Ahora, nosotros entendemos cuál es la religión de Babilonia. Adivinación, magia, magos, que sea blanca, negra o lo que sea. La magia viene de Babilonia, porque su rey es ¿quién? Lucifer. ¿Sí? Satanás. Entonces es magos, ¿qué más? Adivinadores y astrólogos. Los astrólogos, ¿qué hacían? estudiaban Una cosa es astrónomos y otra cosa es astrólogos. Esos son los que zodiacales, ¿no? Exactamente. Los astrónomos son las personas que científicamente, como los reyes de Oriente, ¿se acuerdan? Que ellos estudiaban las estrellas. Eran científicos. Los astrólogos, ¿verdad? Hoy las estrellas te tienen buena suerte o mala suerte. ¿Sí? como el Son los que ven los astros. como Walter Mercado. El Walter Mercado y todos los otros. Ellos. Ajá. Ahora bien, adorar al sol. El sol es un astro. ¿Sí? El sol es un astro. La Biblia dice que es un astro, pues. Los cielos cuentan la gloria de Dios, etc. Y como dice David, ¿verdad? Maravillarse de la creación, eso no es malo. Pero adorar la creación. La doctrina de la adoración de la creación, incluyendo la adoración al sol, ¿de dónde viene? De Babilonia. ¿Sí?
Ahora, ¿qué estamos entendiendo? La adoración al sol que viene de Babilonia, la adoración de las imágenes que viene de Babilonia, no entender la salvación por fe, sino salvación por obras que viene de Babilonia, ¿dónde estaba? Ahora, ¿con quién estaba practicando? El pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios. Es algo que, si lo vemos desde esa perspectiva, nos hace hasta temblar. Por eso es que es increíble la pregunta que se hace: ¿y los adventistas del séptimo día adorarán a María? ¿Y los adventistas del séptimo día guardarán el domingo? En aquellos tiempos se diría que no. Hoy se están encaminándose a eso, ¿sí? Y hay quienes, yo conozco algunos movimientos en donde guardan la mitad del sábado y tienen su reunión los domingos. Entonces no saben, lo que hacen el domingo es estar adorando al sol. Recuerden aquí una cosa: los líderes llevaron al pueblo a hacer eso. El Sanedrín, los líderes. Por eso, hermanos, aquí en sostén propio tenemos la palabra de Dios. Amén. Y hay hermanos que Dios les ha dado, como hemos dicho, el don de ¿qué? De liderazgo. Pero nuestra responsabilidad no es manipular las conciencias, es presentar un escrito está, y que tu conciencia quede libre ante el Señor. Entonces, hacemos un resumen. Cristo es el rey del pueblo de Dios. Lucifer es el rey de Babilonia. El rey de Babilonia, Babilonia es una ciudad céntrica. Ahora, hacemos un resumen. Daniel capítulo 5 nos dice que su religión son de astrólogos, son de adivinos, son de magos y de adoración de ídolos y esculturas. Oh, ese es el famoso vino de Babilonia. ¿Entendemos? Entonces, cuando pasaban gentes con misiones de varios países, se llevaban adoración de ídolos, se llevaban adivinaciones, se llevaban magia para todo eso. Y de esta manera tenían emborrachada a todas las naciones. Todas sus tradiciones, ¿no? Con todas sus tradiciones. A todos los habitantes de la tierra. Ahora, vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿ya quedó claro la infiltración de Babilonia? Aquí está la infiltración de Babilonia en el pueblo de Dios. ¿Qué representan los 25 varones? Bueno, es algo que pienso yo, hermano, que sea... No hay algo... Yo no he estudiado algo claro. Obviamente son parte de los 70. ¿Sí? Yo me imagino, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al contexto, no me imagino, sino de acuerdo al contexto, son las personas que están encargadas del santuario, ya más directamente, porque le están dando la espalda al santuario. ¿Sí? Recuerden, si ustedes han leído un poco acerca del Sanedrín, había personas que se encargaban de las leyes civiles, por ejemplo. No tenían nada que ver con el cuidado del santuario. Había que se encargaban de los casamientos, de otras cosas. ¿Me explico? Sí, pero estas personas, dice, le dan la espalda al santuario y ahora adoran ¿a quién? Al sol. Obviamente, ellos bien sabían que la adoración era a Dios, porque Dios estaba manifestándose en la Shekinah, en el lugar santísimo. ¿Me explico? Entonces le dan la espalda son personas conocedoras del santuario. Sí, me atrevo a decir eso. Son maestros de teología que saben el santuario y que le han dado una patada a esta doctrina del santuario y hoy están enseñando en las universidades adventistas. Y le voy a decir una cosa, hermanos. La mayoría de los detractores del santuario han sido pastores que han predicado del santuario. Desmond Ford, Fletcher, Conrad, Canray. Todos ellos han sido defensores y después atacadores. Le han dado la espalda. ¿Y saben por qué? Por ejemplo, uno de los más fieles defensores y después más atacantes de la doctrina del santuario, Desmond Ford. ¿Y saben por qué? Él tiene un libro muy bueno que se llama Daniel. Lo tiene el libro, incluso tal vez lo pueden bajar en internet, no sé. Está en hebreo, la palabra Daniel en hebreo. Un libro muy bueno, cuando estaba dentro del mensaje. Pero se va
a tomar del vino de Babilonia, se va a estudiar a una universidad babilónica. Se fue a estudiar, creo que es, no sé si Oxford o Manchester, pero se va a estudiar con F.F. Bruce. ¿Saben quién es F.F. Bruce? F.F. Bruce es uno que se llama el padre de la alta crítica, que agarra la Biblia y la dice, que dice esto sí, esto no, esto puede ser, esto no puede ser, y entonces llega no creyendo ya en la doctrina del santuario. Y la mayoría de los profesores hoy en las universidades adventistas están influenciados por ese vino de Babilonia. La alta crítica. La alta crítica. Por eso nosotros no tenemos nada que hacer allí. Le queremos dar queremos estar al lado del santuario y dándole la espalda al santuario. Eso es lo que hace una persona que entiende este mensaje y que está allí. El pastor Treyer, Sí. está bien en su libro, Daniel, descifrando los enigmas de Daniel. Tendría que leer ese libro, no lo he leído. Sí, pero él es uno de los pocos historicistas que quedan, pero aún así está todo influenciado con cierto vinito por allí. Ajá. Bueno, continuamos leyendo, hermanos, entonces. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? La manera como iba a ser atacada Babilonia, tierra de ídolos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Porque ídolos e imágenes también se infiltraron en la iglesia organizada de ese tiempo. Ahora, ¿quiénes no participaron de eso? Hermanos, los que no participan de las abominaciones de la religión de Babilonia en la iglesia son los sellados. Amén. Amén. Por eso léete el capítulo 9 y habla del sellamiento. Dice, mira, ponle una marca en su frente a todos los que gimen y claman. ¿Por qué? Por las abominaciones. Todos los que no participan de la religión ecuménica babilónica pagana, eso señálamelos. Amén. Ponles una marca. Y todos aquellos que, siendo del pueblo de Dios, que participan de esas abominaciones, ¿qué les vas a hacer? El sello de la marca de la bestia. Dice, no tendrás misericordia de ellos, de doncellas, de jóvenes, de ancianos, todo. Tremendo, hermanos. Entonces, en otras palabras, escucha bien: Babilonia, infiltración en el pueblo, sellamiento, ¿están unidos o tienen consecuencias? Por eso es bien importante entender la primera Babilonia y por qué cayó. Así que se predijo que sus aguas iban a secar. Seguimos. Y se habló de quién. Miren, se habló y se profetizó. Esto es lo que yo me quedo admirado. Se profetizó de que un rey iba a escuchar cuando Babilonia cayera, cuando ella iba a caer. Eso se profetizó. Miren, Babilonia tiene un rey. Se llama... ¿Cómo se llamó el rey? No fue Nabucodonosor el que estaba en la fiesta. Vamos a Daniel capítulo 5, miren. Belsasar, gracias. Ahí está Belsasar. Recuerden, Daniel capítulo 5. Miren. Se profetizó incluso que iban a estar en un banquete. Vamos a ver. Daniel capítulo 5. Verso 1. El rey Belsasar hizo un gran, ¿qué dice? Un gran banquete. ¿A cuántos? 1000 de sus príncipes. Esos príncipes obviamente estaban encargados de varias provincias. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, entonces ya estaba ¿qué? Ya estaba borracho. Mandó que trajesen los vasos de oro, de la plata y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y ¿qué más? Sus concubinas. ¿Sí? Bueno,
verso 4. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera. ¿Y qué dice? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado en la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué escribía esa mano? Verso 25. ¿Qué decía? Mene, mene, tekel, ¿qué? Uparsi. Bueno, eso dice el verso 25. Volvamos al verso 6. Entonces, ¿qué le pasó al rey? El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con quién. Ahora, ¿esto fue casualidad? No, esto ya estaba profetizado que así iba a ser. Miren, aquí está. Oyó la noticia el rey de Babilonia. ¿La noticia de qué? De que su ciudad iba a ser tomada. Y miren, ya estaba profetizado. Y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer, ¿de qué? Hermano, esto estaba profetizado años antes. Que el mismo rey, cuando escuchara que su ciudad iba a caer, ¿cómo le iba a pasar? Le iba a entrar una angustia como mujer, ¿de qué? A ver, mujeres que han dado a luz, díganos cómo es esa angustia. Con el respeto que se merecen. Yo leí un libro donde decía que cuando chocan sus rodillas Sí. incluso hasta se hace de nuevo. Ok, porque tiene una angustia. No es así como que uno nada más está chocando las rodillas. No, es una angustia que tiene. Y la Biblia lo dice, que es angustia como qué, como dolor de parto. Y esto solo lo pueden entender las mujeres. Bueno, esa angustia que vivió Belsasar estaba profetizada, que así iba a ser. Y años después se cumplió que así fue. Amén. Lo que estamos queriendo decir es que todo estaba perfectamente profetizado. Ahora, ¿en dónde iba a ser? Pues la Biblia misma lo dice. Vamos ahí mismo, vamos a Jeremías. Jeremías 50. Jeremías 50, miren. ¿Dónde iba a ser la caída o dónde se le iba a anunciar esa caída? Jeremías 50. Oiga, Jeremías, Daniel y Ezequiel no eran contemporáneos. Sí, contemporáneos. Ajá, Jeremías estaba Al pueblo. en el pueblo que había quedado. Ajá. Daniel estaba allá adentro. Sí. Miren. ¿Qué dije? ¿Jeremías qué? 50. 50. 43, ¿verdad? Oyó la noticia el rey de Babilonia, sus manos se debilitaron, angustia lo tomó, dolor como mujer de qué? De parto. Hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Esto a nosotros nos debe dar una gran esperanza. Amén. Hoy el papado, el rey del norte, como lo dice Daniel capítulo 11, vamos a entender que él también no tendrá quien le ayude. Miren, vamos a Daniel capítulo 11, Ezequiel Daniel 11, ahí lo dice, cosa semejante, así va a ser, porque el rey del norte, el papado, también es el rey de la última Babilonia. ¿Sí? Miren, Daniel 11:45 hasta el final. 11:45 dice, la última parte del 45 dice, mas llegará a su fin. ¿Y qué dice? Y no tendrá ¿qué? ¿Quién le ayude? ¿Comprendemos? ¿Sí? Hermano, el dolor que van a sentir esos personajes, o ese personaje, ese dolor es el que sintió Belsasar. Dice que era tanto su dolor, su angustia de saber que su gran Babilonia había llegado ¿a qué? A su fin. Sigamos, hermanos, adelante con este gran mensaje. Esa gente tendrá un dolor de angustia, se sentirán solos, quedarán solos, y el pueblo de Dios estará con la presencia de su rey.
Hermano, ¿saben qué es la tristeza que da? Que hoy algunos tienen el dolor de parto de Belsasar. Ay, no, es que hablar contra la bestia, no. Y empiezan a pegar sus rodillas unas con las otras. Déjenselo eso a ellos. Nosotros sigamos adelante. Amén. No nos dé miedo. Amén. Repito, algunos dicen, no, es que yo hablar así, claro, directo, no. Y empiezan con el miedo de Belsasar. Entonces, ¿quién es tu rey? ¿Quién era el rey de Belsasar? Sí, hermanos. Así que mucho cuidado. Entonces, en el capítulo 51, ahí se nos dice en el verso 39 cómo iban a estar. Y se verifica en la historia de la profecía. Miren, en el verso 39, ¿qué dice? En medio de su calor, ¿qué dice? Les pondré, ¿qué? Banquetes. Y haré, ¿qué dice? Que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. A ver, hermanos, ¿fue casualidad el banquete de Belsasar? Estaba profetizado. Estaba profetizado que iba a ser en un banquete, que el rey le iba a dar miedo. Estaba profetizado. Y que en ese banquete iban a quedar tan borrachos que iban a quedar como corderitos. Ahí lo dice. Miren el verso 30 y verso 40. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos, ¿qué? Cabríos. Miren, Dios en su sabiduría dijo, Babilonia va a caer. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me voy a aprovechar. No aprovechar, obviamente. Dios no se aprovecha, sino voy a dejar que ellos sigan sus planes, sus tendencias, su idolatría, sus pasiones, su pisoteamiento de la ley de Dios, y van a hacer un banquete. Y cuando estén haciendo un banquete pisoteando la ley de Dios, voy a permitir que se seque el río y que entre el enemigo. De hecho, le dice al mismo Ciro, claro, cómo derrotar. Ajá. Sí, le dice, o sea, todo estaba bien planeado. Lo que es impresionante es que hasta en el banquete, y miren, en el capítulo 52 lo dice aún más. En el capítulo 52, a ver, permítame. Capítulo 52, ayúdenme por ahí, a ver, en el 52. En el verso 57, mírenlo. A ver. No tiene. Perdón, es en el 51-57, yo me equivoqué. Recuerden, estamos viendo Jeremías 51-39 que nos habla de un banquete. Pero ahora en el 51-57. Miren lo que dice, leemos desde el 56. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia. A ver, ¿quién destruyó a Babilonia? Su mismo vino lo destruyó. ¿Quién va a destruir a Roma? Sus mismas doctrinas. ¿Quién va a destruir a las religiones protestantes paganas? Sus mismas doctrinas. ¿Quién va a destruir a los adventistas apóstatas? Sus mismas doctrinas apóstatas. Por eso es bien importante que en su sostén propio sepamos bien cuáles son nuestras doctrinas, hermanos. Ponte a estudiar en tu familia, repasa las doctrinas puras, bebe de esa pureza doctrinal. Un hermano me dijo, es que a mí me gustan los sermones de Gigi Ávila, de Cash Luna, ahí andan ahí andan así. Hermano, piensa proféticamente. También es que hay sermones de vino. ¿Cómo iba a ser el vino? Dice aquí, dice, haré que se embriaguen para que se alegren, verso 39, y duerman eterno sueño y no despierten. ¿Sabes, hermano, que esa falsa doctrina, qué es lo que te va a hacer? Te va a embriagar como un borracho, ¿verdad?
Y una vez que el borracho se queda embriagado, ¿qué hace? Ahí lo ves afuera de la central del norte, dormido. O de la central, toda la central está. Ahí los ves adentro de las ARs, borrachos, dormidos, no entienden lo que está pasando hoy. Hermano, este pueblo tiene gran luz. Amén. El vino de hoy de Babilonia, de la Babilonia de hoy, es el ecumenismo. Y dice que esa será su trampa. Los voy a traer como corderitos al matadero. Allí van a quedar. El vino fue su trampa, hermano. Las falsas doctrinas son su trampa. Los cantos ecuménicos son su trampa. Las Biblias cambiadas son su trampa. Las lecciones infiltradas son su trampa. Sus predicaciones únicamente enfocadas al amor, no distinguiendo que este es el amor de Cristo. Este es el verdadero amor, porque nos está diciendo: sal de ahí, te amo mucho. Amén. Los predicadores son su trampa. Amor, quédate en Babilonia. Dice este amor, no me interesa si Jesús vino con la naturaleza humana caída o no. Lo que me interesa es que Él te salva. Ah, ¿no te interesa? ¿No te interesa? Si no se interesa, si no se entiende ese mensaje, entonces no se entienden los 10 mandamientos, porque no tienen razón de ser. Claro. Hermanos, seguimos leyendo entonces, verso 56 del capítulo 51. Porque vino destruidor contra ella. Ya entendimos qué es lo que destruye. La falsa doctrina destruye. ¿Qué más? Contra Babilonia. ¿Qué más? El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y aquí está el verso 57. ¿Qué dice? ¿Embriagaré a quién? A sus príncipes. Ahora, ¿ya leíste Daniel capítulo 5? ¿A quién ofreció vino? ¿Nabucodonosor? A 1000 de sus príncipes. Mira, hermano, estaba profetizado que Belsasar, el rey, se iba a espantar, que iba a ser en un banquete, y que en ese banquete estaba profetizado, se iba a embriagar a sus príncipes. Hermano, en otras palabras, la caída de Babilonia está tan bien delineada en la profecía que no hay por qué temer de no decirla. Amén. Mira que está: embriagaré a sus príncipes, a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes. Entonces todo el ejército, la gente de inteligencia y la gente de operación en el campo, y dominarán sueño eterno, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Señor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. ¿Qué pasó aquella noche? Y no se dieron cuenta cuando entraron. Estaban borrachos. Por eso es, y estamos hablando literalmente de borrachos. Sí, pero sí. está la borrachera espiritual. ¿Sí? Sí. La borrachera espiritual es terrible también, porque pone obstáculos a la obra. ¿Sí? Emborracha y pone obstáculos. Y nosotros una cosa debemos de saber y tenerlo bien definido: Sí. que ningún obstáculo nos puede detener a la obra de Dios. Ningún obstáculo nos puede detener a continuar con este mensaje. Gloria a Dios. Amén. Ningún borracho espiritual. Miren, porque el borracho dice que va a dormir y su sueño será ¿qué? Eterno, y no despertará. Y hago un llamado, porque el llamado debe de hacerse. Salid de ella, pueblo mío. Amén. Si aquí o también algunos hermanos que van a ver este video, que lo vayan a ver ahí en la cámara después, está todavía con el vino de Babilonia del movimiento ecuménico, lo que dice la Biblia es: dormirán sueño eterno y no despertarán. Sal de ahí. Sal del movimiento ecuménico. Ah, es que la hermana Juan dijo que la iglesia adventista no es, dice la Babilonia. Ah, lo vamos a ver en la tarde. La iglesia adventista es un texto totalmente fuera de contexto.
Es apapachando a Lucifer, al ecumenismo de Lucifer, y decir, aunque me estoy aquí apapachando al ecumenismo de Lucifer, soy la iglesia de Dios. ¡Imposible! Ahora, la iglesia adventista del séptimo día no es y no será Babilonia, es aquella fiel que no participará del movimiento ecuménico babilónico actual. Hermanos, hasta aquí hacemos un resumen. Cristo es el rey del pueblo de Dios. El rey de Babilonia, ¿quién es? Satanás. ¿Cuál es su religión? Vamos a nombrarla. Paganismo, que incluye, a ver, idolatría, imágenes, astrología, música, falsa, adoración al sol. ¿El pueblo de Dios se vio infiltrado por las doctrinas de Babilonia? Sí. ¿Quiénes infiltraron esas doctrinas de Babilonia? El Sanedrín, los líderes, los 70. Como resultado de esa infiltración, entonces vino Babilonia y se los llevó. ¿Entendemos? Y como resultado de esa infiltración, aunque Dios les dijo, bueno, por misericordia van a estar 70 años aquí y después los regreso, como resultado de esa infiltración, muchos se quedaron en Babilonia. Bueno, también estaba profetizado que sus aguas iban a secar, que su rey se iba a espantar y que iba a ser en un banquete y que sus príncipes se iban a emborrachar en ese banquete. Pregunta, hermanos, ¿se cumplió esa caída? ¿Se cumplió? Al pie de la letra. Al pie de la letra se cumplió. Gloria a Dios. Ahora, ¿no te dan seguridad que si esa caída se cumplió, esta no se va a cumplir? ¿No tenemos la misma misión que tuvo el profeta Jeremías? Levanta la bandera, dilo, anúncialo. Amén. La misión y la promesa. Tenemos la misma misión, la misma promesa. Que aquí nada te pasará. Amén. Toda arma, dice Isaías, que fuese fabricada contra ti, no prosperará. Si nosotros no entendemos el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, entonces puede ser que estemos ahí. Y de Babilonia se vinieron muchas tradiciones falsas, obviamente, que se han metido al cristianismo, y de ahí surgió la Iglesia Católica Romana, que vamos a ver después eso. Terminamos entonces la primera parte. Dice Jeremías 51:7. Vamos a repasar rápido estos versos, ¿verdad? Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó, ¿qué dice? Toda la tierra. Ahora entendemos la embriaguez que toda la tierra participó. De su vino bebieron todos los pueblos, toda magia, astrología, hechicería, todo eso. Ahora, noten una cosa. Babilonia tuvo lo que se llama un rey que se llamó Nabucodonosor. Y Nabucodonosor mandó que se adorara ¿qué? Una estatua. Entonces, Nabucodonosor y la religión se unieron. Una parte del vino de Babilonia, hermanos, es la unión iglesia-estado. Es parte del vino de Babilonia. Está en la Biblia. Estoy resumiéndolo. La religión oficial del Estado. Ahora, ustedes saben, hermanos, que López Obrador dijo que va a hacer que las iglesias entren al diálogo ecuménico. López Obrador dijo eso. Y dentro de 8 días, por aquí por San Lázaro, va a estar tomando protesta como nuestro presidente. Obviamente lo respetaremos como nuestro presidente hasta el punto donde no se metan con nuestra doctrina y nuestra religión. Pero eso va a ser imposible, hermano. Eso va a ser imposible, porque su asesor, que es un jesuita, sí, lo tiene bien asesorado y sabe así hacia es. dónde va. Así es. Entonces, lo más interesante, hermanos, que esta propuesta que están trayendo, que el Estado va a hacer que la religión entre en convenios, eso es doctrina que viene de Babilonia.
Doctrina que viene de Babilonia. Véanlo, ahí está Nabucodonosor imponiendo una religión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Levantar bandera. Amén. Porque está profetizado que esa unión va a desaparecer. Gloria a Dios. Amén. Que ese diálogo ecuménico va a terminar. Está profetizado. Amén. Y si estudiáramos la manera como va a ser destruida Sí. y la caída de las plagas, Sí. nos horrorizaríamos. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la tarde si nos da tiempo y si me permite. Amén. Porque ahorita nada más terminamos con la primera Babilonia. Recuerden que la Babilonia en la séptima plaga es destruida cuando viene un gran terremoto. ¿Y se divide en cuántos? En 3. Porque de eso está compuesto la gran Babilonia. Ahorita vimos la Babilonia pagana. Nos falta la Babilonia papal. Y terminaremos con la Babilonia protestante. Pero esas 3 resurgen al final. Vi salir de la boca del dragón, paganismo. De la bestia, Babilonia papal. Y del falso profeta, Babilonia protestante. 3 espíritus que se unen para hacer guerra en un lugar que se llama el Armagedón. Hermanos, así, escucha bien, como estuvo prefigurada y profetizada la batalla de la caída de la Babilonia, también está profetizada la batalla de la caída de la gran Babilonia final. Amén. Así que termino con unos versos ahorita en esta mañana. Dice aquí, esto es muy interesante, 51:8, en un momento cayó Babilonia. ¿Cómo fue su caída, hermano? En un momento. En un momento. Tengamos esa confianza en Dios. Él está al control de todo. Él, así como profetizó exactamente la caída de la primera Babilonia pagana, está profetizando exactamente la caída de esta Babilonia final. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra. ¿Qué dice aquí? Porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se han alzado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quería llegar la Torre de Babel? Por cierto, me puse a investigar un poco. ¿Qué quedó de la Torre de Babel? Sí, los cimientos, las ruinas. Y me puse a investigar que en Babilonia, en las ruinas de las torres de Babel, hicieron un templo y allí tenían todos sus dioses y sus ídolos. Para dar este tema he leído de los pioneros adventistas. Mucho de lo que ellos hablan es lo que les estoy diciendo. Les he dicho, mi deber es volver a las sendas antiguas y dársela al pueblo. Entonces me llamó la atención que uno de los pioneros adventistas dijo eso, de la caída de la Torre de Babel, porque vino, ustedes saben, la confusión, vino la caída, quedaron ruinas. Eso fue en la llanura de Sinar. Y allí eso está en Babilonia. Y ahí los babilonios en esas ruinas hicieron un templo. Más adelante veremos que esa misma religión de Babel, la primera, la confusión, que después ahí hicieron su templo los babilonios, esa religión siguió avanzando. Y en la segunda iglesia de Apocalipsis tenemos la iglesia de Esmirna. Y dice, y tienes allí la sinagoga de ¿quién? De Satanás. ¿Quién es el príncipe de Babilonia, el rey de Babilonia? Satanás. Ahora, esa misma religión babilónica fue introducida en el cristianismo. Y debemos comprenderlo para nosotros dar a la trompeta el sonido certero. Por eso dice aquí, y se ha alzado ¿hasta dónde? Hasta las nubes. ¿Por qué? Porque es un lenguaje referente a la Torre de Babel, que ellos hicieron un templo en esas ruinas. Tú, la que moras en muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin.
tan claro. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Esto les va a ayudar mucho a los que dan clases con los amigos católicos que tengan. Ahí dice, los ídolos no tienen ¿qué? Espíritu. Entonces usted no le puede, si hay alguien aquí que diga, no, pues voy a ir ¿qué día van? El San Juditas Tadeo, ¿qué le dicen? ¿Cómo está de lleno allí por el centro histórico? Y hasta se caen de la bicicleta, ¿verdad? ¿Han visto ese video, verdad? Sí. Y la guadalupana también. No tienen espíritu. Ajá. Y no ve. Sí. Hermanos, porque la Iglesia Católica Romana agarra la misma religión de Babilonia. O sea, nada más es como una transfusión sanguínea. Es tremendo. Bueno, hermanos, termino con este verso. Juzgaré a Bel en Babilonia, el dios de Babilonia. ¿Quién es? Bueno, ellos tienen sus dioses: Bel, Belzebú, Lucifer. Juzgaré al mero, el dios de Babilonia, que es realmente Lucifer. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él. Un día Lucifer dejará de engañar al pueblo, a todas las naciones, porque un pueblo valiente se levantará de parte de Jehová. En el fuerte pregón, hermanos, dice, y el muro de Babilonia caerá. Era grueso, eran como 3 a 5 metros, impenetrable. Pero el vino hizo que ese muro se cayera. Salid en medio de ella, pueblo mío. ¿Y qué dice? Espere la visita del pastor. No. Salve cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. La decisión es personal. Es personal. Salva tu vida. Tenemos que hacer un análisis nosotros de que no estemos nosotros participando de las doctrinas y del último vino babilónico. Que cada uno salve su vida. Palabra de Jehová a Jeremías. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Que su palabra clara en el mensaje de los 3 hombres, específicamente del segundo, sea nuestra conciencia. Y que no tengamos duda que si hemos salido de una corporación infiltrada por la doctrina babilónica, es porque queremos huir y salvar nuestra vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana.